Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. A continuación, veremos los aspectos más importantes de la plataforma. Lo primero que debemos hacer es registrarnos. Si ya lo hemos hecho, podremos utilizar nuestro usuario y contraseña para acceder a la plataforma. Una vez ingresamos a la plataforma, podemos ver los diferentes menús. Lo primero que encontraremos en la pantalla de bienvenida es el calendario de eventos y los usuarios que se han registrado. Esto si hemos ingresado como administrador. En la plataforma encontraremos tres tipos principales de usuario: el usuario administrador, el usuario docente y el usuario estudiante. Podemos ver cada usuario, cuándo fue creado y cuándo fue su último acceso. Es el administrador quien delega los roles y perfiles a cada usuario. Por lo tanto, solo este podrá definir quién debe tener cada perfil. Si nos dirigimos al menú principal de usuarios, podremos encontrar un administrador completo de los mismos, donde podremos gestionar el rol, el permiso de cada uno y su estado. Más abajo encontraremos una grilla donde están cada uno de los usuarios determinados por estado, rol, miembro desde hace cuánto, su último acceso y las operaciones, que es el apartado donde podremos modificar cada una de estas acciones. El segundo icono del menú lateral es el área Mis cursos, donde encontraremos, como su nombre lo indica, cada uno de los cursos que compone la plataforma. En el tercer icono del menú lateral podremos agregar nuevos cursos y adjuntarlos a una categoría existente. En el cuarto icono del menú lateral encontraremos los foros. En dicho apartado podremos definir temas, los envíos que han realizado los estudiantes y cuándo fue el último envío a cada uno de los foros. En el quinto icono del menú lateral encontraremos el calendario de eventos. Allí podremos organizar por mes, semana, día o incluso año un evento específico, el cual será distribuido a los usuarios que nosotros indiquemos. A su vez, permitirá también generar cualquier tipo de evento que querramos que sea masivo y distribuido para todos los usuarios. El sexto icono del menú lateral es mensajes. Los mensajes pueden ser enviados individualmente o de manera colectiva. En este apartado encontraremos los mensajes que hayamos recibido, qué participantes lo enviaron y cuándo fue la última vez que recibimos un mensaje de ellos. Asimismo, podremos escribir un nuevo mensaje y distribuirlo. En el séptimo icono del menú lateral encontraremos el apartado Mis logros. Estos logros son los que definirá cada uno de los docentes para cada uno de los módulos que integran la plataforma. Es decir, serán los certificados que recibirán al terminar cada uno de los cursos los estudiantes. En el octavo icono del menú lateral encontraremos el apartado Estadísticas. Allí podremos ver las estadísticas generales de la plataforma como conexión, cursos, lecciones y de todos los módulos en detalle. En el último icono del menú lateral encontraremos el apartado Administración. Como su nombre lo indica, permite administrar diferentes características de la plataforma, como lo son los certificados de autenticidad de la misma, exportar estudiantes, mirar los resultados de mis estudiantes, mirar los cursos y los resultados globales por curso, las notificaciones de los estudiantes, administrar clases, administrar cursos, administrar categorías, manejar los foros, enviar herramientas, administrar herramientas y permitir modificación de tipografía.
En este menú superior de contenidos encontraremos el primer apartado llamado Archivo. En este apartado Archivo podremos crear, modificar, gestionar y cargar archivos a la plataforma. Nuevamente encontramos el apartado Calendario. Como ya lo habíamos explicado, podremos gestionar y administrar los eventos relacionados a la plataforma. En este tercer apartado encontramos la generación de certificados. Como habíamos visto en la sección de administración, también encontramos certificados de autenticidad. Este menú lo que permite es validar la autenticidad de la plataforma para evitar procesos como el phishing y procesos de fraudulencia en la información. En el apartado clase, como su nombre lo indica, podremos crear la clase de un curso, es decir, el evento que tendrá lugar en uno de nuestros cursos para determinada clase con respecto al horario que tenga definido el docente. En el apartado Contenido interactivo, como su nombre lo indica, podremos crear contenidos multimedia que permitan la interacción entre el usuario y la plataforma. En el apartado Crear curso podremos administrar o crear los cursos, asociarlos a una categoría y definir qué contenido tendrá cada uno de ellos. En el apartado Crear un deslizador o crear un slider podremos crear publicidad que tenga relación con los eventos a Mi Cátedra de Paz. Por ejemplo, si queremos hacer énfasis en alguna de las actividades próximas, podremos colocarlo en un banner muy llamativo, de manera intuitiva y sin saber de programación, tan solo llenando los campos para que todos los estudiantes vean dicho apartado. En el apartado Arrastrar y soltar preguntas, podremos administrar todas aquellas preguntas multimedia que serán enlazadas bien sea por líneas o por sus etiquetas. En otras palabras, es donde se establecen algunos juegos de roles donde podemos soltar una pregunta asociándola a la posible respuesta para que de forma dinámica se realice un juego. En el apartado Crear emparejamiento podremos definir la pareja entre una pregunta y una posible respuesta, estableciendo cuál de estas será verdadera y cuál será la mecánica de enlace para generar otro juego interactivo. En el apartado Crear encuesta podremos definir todo tipo de encuesta de percepción para el estudiantado. A diferencia de las lecciones, la encuesta no tiene un valor significativo en la calificación. En el apartado Crear una pregunta previamente subida o File Up, podremos encontrar un manejador de archivos con extensión XML para subir preguntas que hayan sido importadas desde otra plataforma. Es decir, si tengo un contenido en Moodle, podré exportarlo fácilmente y luego importarlo a la plataforma a través de este apartado. Apartado Crear pregunta de respuesta abierta o en blanco. Como su nombre lo indica, en este apartado podremos crear preguntas donde la respuesta será completamente abierta para el estudiante, permitiendo así generar resúmenes o cualquier otro tipo de material que
que sea de libre criterio del alumno y el docente. Audio Jungle. El apartado Crear lección es quizá el apartado más importante de la plataforma, porque en él se puede crear, como su nombre lo indica, todo tipo de lecciones para el seguimiento y la interacción con los alumnos. Apartado Pregunta con opción de respuesta múltiple. En este apartado, como su nombre lo indica, podremos crear preguntas y formular diferentes posibles respuestas, donde podremos definir cuál de estas es la verdadera o si todas son verdaderas pero con porcentajes de asertividad diferentes. Es decir, donde alguna tiene el 100% de asertividad y las demás un porcentaje inferior. El apartado Notificación es el apartado donde podremos notificar a los usuarios de algún evento relevante o alguna situación relevante en tiempo real. Apartado de Pregunta con respuesta larga. Al igual que la respuesta de pregunta abierta, en este apartado podremos realizar incluso resúmenes, con la ventaja de superar los 255 caracteres. En el apartado Escala de preguntas, podremos, como su nombre lo indica, escalar una pregunta de una categoría a otra. Audio Jungle. En el apartado Scrum Packet, podremos importar o crear paquetes tipo Scrum. Scrum es la metodología de idioma o lenguaje que interactúa de una plataforma LMS o una plataforma de contenidos. En el apartado Crear pregunta con respuesta corta, podremos encontrar un espacio para generar y administrar dichas preguntas con la limitante de respuestas de menos de 255 caracteres. Es un apartado práctico cuando la lección debe mejorar la capacidad de redacción del estudiante. Apartado Crear tema del foro. Como su nombre lo indica, podremos crear un foro, definir su alcance y definir su asunto. El apartado TeamCam es un apartado similar al SCORM, Scrum, donde podremos empaquetar de manera práctica contenidos para ser exportados a páginas externas a una plataforma LMS. En el apartado True-False Question o crear una pregunta verdadero o falso, podremos, como su nombre lo indica, crear preguntas de carácter cerrado donde su respuesta será únicamente verdadero o falso y establecer cuál de estas es la opción correcta. El apartado videoconferencia permite generar, como su nombre lo indica, una videoconferencia o webinar, que es una videoconferencia educativa, y mejor aún, permite luego repetir dicha información y retransmitirla mediante un video o video streaming. Cabe anotar que todos los apartados de lecciones cuentan con un espacio llamado retroalimentación o feedback, donde podremos establecer de manera autónoma qué retroalimentación deben o no tener los alumnos para la interiorización de un contenido.